Célula madre. Las células madre son células que se encuentran en todos los organismos pluricelulares y que tienen la capacidad de dividirse a través de la mitosis y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas, además de autorrenovarse para producir más células madres. Las células madres tienen la capacidad de dividirse asimétricamente, dando lugar a dos células hijas, una de las cuales tiene las mismas propiedades que la célula madre original y la otra adquiere la capacidad de poder diferenciarse si las condiciones ambientales son adecuadas. La mayoría de los tejidos de un organismo adulto poseen una población residente de células madres adultas que permiten su renovación periódica o su regeneración cuando se produce algún daño tisular. Las células madres embrionarias son aquellas que forman parte de la masa celular interna de un embrión de 4 a 5 días de edad. Estas son pluripotentes, lo cual significa que pueden dar origen a las 3 capas germinales: el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Las células madres totipotentes pueden crecer y formar un organismo completo, tanto los componentes embrionarios como por ejemplo las 3 capas embrionarias, el linaje germinal y los tejidos que darán lugar al saco vitelino, como los extraembrionarios, la placenta. Es decir, que pueden formar todos los tipos celulares. Células madre pluripotentes no pueden formar un organismo completo, pero sí cualquier otro tipo de célula correspondiente a los 3 linajes embrionarios: endodermo, ectodermo y mesodermo. Pueden, por lo tanto, formar linajes celulares. Se encuentran en distintas etapas del desarrollo embrionario. Las células madres pluripotentes más estudiadas son las células madres embrionarias, que se pueden aislar de la masa celular interna del blastocito. Las células madres multipotentes son células madres embrionarias pluripotentes que se derivan de los esposos gonadales del embrión. Estos esposos gonadales se encuentran en una zona específica del embrión denominada cresta gonadal, que dará lugar a las gónadas, ovarios o testículos, y a los óvulos y espermatozoides respectivamente. Tienen una capacidad de diferenciación similar a la de las células madres embrionarias, pero su aislamiento resulta más difícil. Células madres pluripotentes inducidas: o se pueden manipular células humanas de adultos y generar células con pluripotencialidad inducida, que se ha visto poseen el mismo potencial de crecimiento y diferenciación de las células madre embrionarias, e irán sustituyendo, ampliando con creces las posibilidades biotecnológicas soñadas para las embrionarias. Las células madres multipotentes son aquellas que solo pueden generar células de su misma capa o linaje de origen embrionario. Por ejemplo, una célula madre mesénquima de médula ósea. Las células madres unipotentes, también llamadas células madres progenitoras, son células madre que tienen la capacidad de diferenciarse en solo un tipo de células. Por ejemplo, las células madres musculares, también denominadas células satélites, solo pueden diferenciarse en células musculares. Las células madres oligopotentes, estas solo pueden diferenciarse en pocos tipos de células, como las células madres linfoides o mieloides. Métodos de obtención de células madres: embriones crioconservados es uno de ellos. También de blastómeros individuales. Con esta técnica, probada primero en ratones y después en humanos, se consigue no destruir el embrión. Se utilizarán óvulos fecundados de ratón que se utilizaron en este estudio,
óvulos fecundados de ratón que se dejaron crecer hasta que tuviesen de 8 a 10 células. La otra forma es por partenogénesis. Este proceso reproductivo no se da en mamíferos. Y la otra es obtención a base de donantes cadavéricos. Recientes investigaciones han descrito que las células madres musculares sobreviven y mantienen sus propiedades tras un proceso de congelación post-mortem. Reprogramación de células madres somáticas. La reprogramación, en primer término, está la reprogramación de células somáticas por transferencia o trasplante nuclear. El otro es la fusión de células somáticas y células madres embrionarias. Y el otro es la reprogramación por factores de transcripción definidos o células madres pluripotentes inducidas. Células madres del cordón umbilical. Del cordón umbilical se pueden acceder una población de células madre multipotentes que poseen características embrionarias y hematopoyéticas que tienen que ver con el marcador de leucocitos. Estas células madres adultas pueden diferenciarse en células de la sangre y del sistema inmunológico. Células madres del líquido amniótico. Gracias a los últimos avances científicos se demostró que el líquido amniótico contiene células de tipo de tejidos embrionarios y extraembrionarios, diferenciadas y no diferenciadas, derivadas del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Preservación de las células madre. En mayo de 2004 abrió en Inglaterra el primer banco de células madres del mundo. Le siguieron muchos países y antes de que terminara el año 2005 había en el mundo más de 100 bancos. Existen diversos tipos de células madres según el momento de vida de las células. Son dos las opciones de preservación que es necesario considerar, que son la célula madre hematopoyética, que es relativa al origen de la sangre y sus componentes, y la célula madre mesenquimal, que es relativo al tejido celular. Tratamientos con células madres. El científico japonés Shinya Yamanaka, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el 2012, advirtió en declaraciones a los periodistas de los enormes riesgos de ciertas terapias con células madres que no han sido ensayadas y que están siendo ofrecidas en las clínicas y hospitales de un número creciente de países. Las células madres podrían tener multitud de usos clínicos y podrían ser empleadas en medicina regenerativa, inmunoterapia y terapia genética. De hecho, en animales se han obtenido grandes éxitos con el empleo de células madres para tratar enfermedades hematológicas como la diabetes tipo 1, el Parkinson, destrucción neuronal e infarto. Pero aún en el 2012 no existían estudios concluyentes en humanos. Algunos de los descubrimientos médicos permiten creer que los tratamientos con células madres pueden curar enfermedades y aliviar el dolor. Existen algunos tratamientos con células madre, pero la mayoría todavía se encuentran en una etapa experimental. Tratamiento del cáncer. Recientemente han sido utilizadas las células madres encontradas en la sangre del cordón umbilical para tratar pacientes con cáncer. Durante la quimioterapia, la mayoría de las células en crecimiento mueren por los agentes citotóxicos. Este efecto secundario de la quimioterapia es lo que los trasplantes de células madres tratan de revertir. Inmunoterapia. El trasplante de células madres hematopoyéticas se ha usado desde hace 50 años con éxito para tratar múltiples enfermedades como la talasemia, anemia de células falciformes, anemia de Fanconi, errores congénitos del metabolismo, anemia plástica, inmunodeficiencias combinadas graves. También han sido empleadas para el tratamiento de tumores, leucemias agudas mieloides y linfoides, leucemias crónicas mieloides, mielodisplasias, linfomas, mielomas
tumores sólidos de niños, mama, ovario y neuroblastoma. La investigación sobre las células madres surgió de los hallazgos de Ernest A. McCulloch y de James L. Thiel en la Universidad de Toronto en los años 1960. Tratamiento inmunológico para la diabetes. Para el tratamiento, primero se procede a tomar sangre de una persona con diabetes y luego separar las células del sistema inmunitario, exponiendo dichas células a células madre del cordón umbilical de un bebé que no está emparentado. Entonces devuelven los linfocitos al cuerpo del paciente. Se conoce esto como terapia de educación de células madre porque al exponerse a las células madre, los linfocitos cejantes parecen aprender de nuevo la forma en que deben comportarse. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunitario del organismo ataca las células beta del páncreas que producen la insulina. La terapia con células madre ofrece una solución a las complicaciones relacionadas con el sistema inmune y los islotes de Langerhans del páncreas. A su vez, mejorar la aceptación de injertos de islotes de Langerhans es otra de las ventajas. Los autores del estudio sobre este tipo de terapia dijeron que esto sugiere que quizás se necesite más de un tratamiento. En cuanto a la terapia de educación de células madre, es un método seguro con una efectividad a largo plazo, concluye diciendo el médico que hizo el estudio, el Dr. John Saul. Infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio pertenece a los síndromes coronarios agudos. Esto se caracteriza por presentar un cuadro clínico compuesto por una afección isquémica del miocardio. El protocolo de seguimiento en estos casos incluye la realización de las siguientes pruebas como marcadores de daño miocárdico, etcétera. El implante celular, que consiste en que a los 10 a 15 días de infarto se realiza la extracción de médula ósea mediante punciones repetidas de la cresta ilíaca posterior. Y se lleva a cabo esta modalidad de tratamiento. La clonación. La clonación es algo distinto. Es el hecho de transferir el núcleo de una célula somática de un paciente a la célula sin núcleo de una donadora de óvulos. Esta transferencia actuará como un óvulo fecundado y comenzará con el proceso de división de la célula. Esto obviamente traerá problemas en la sociedad, puesto que a muchos ciudadanos piensan que no se debería jugar a ser Dios y crear un individuo exactamente igual a otro. Esto a su vez trae consigo diversos problemas genéticos a causa de hechos como, por ejemplo, que en las mitocondrias se encuentra el ADN de otro individuo. Así que existe una controversia sobre las células madre de naturaleza ética. Esta información es general y lleva el propósito de orientar sobre el proceso y el estatus de la investigación de células madre y en algunos casos las posibilidades ya establecidas de tratamiento, que habría que cada caso en particular investigar el momento actual del desarrollo de la terapia y su disponibilidad. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta información sea útil para nuestros seguidores en los canales de YouTube.